Hola amigos, ¿cómo estamos? Muy buenas. En este momento voy a hacer una presentación sobre el movimiento circular. El movimiento circular es un tema que hemos visto en física, en lo que concierne a lo que es el primer año de bachillerato. Entonces vamos a ver los conceptos generales y un par de ejercicios en donde contemplaremos cómo se utilizan las fórmulas, los principios básicos del movimiento circular. Continuamos. Entonces, el movimiento circular dice que su principal característica es que su trayectoria es una circunferencia. Entonces, miremos aquí. Aquí dice que la trayectoria es una circunferencia. Y existen dos tipos. Una que es el MCU y otra que es el MCV. El MCU se llama movimiento circular uniforme y el MCV movimiento circular uniformemente variado. La característica fundamental del MCU es que la velocidad angular es constante, como se simboliza con la letra griega omega. Esta letra griega omega se parece mucho a la W latina, pero es la letra griega omega. Esa es la representación de la velocidad angular constante. En cambio, en el MCV, la aceleración angular es constante. Mira, ¿y cómo se representa en física la aceleración angular constante? Como la letra griega alfa. Recordemos que el movimiento circular tiene trayectorias de una circunferencia eh, y por lo tanto la partícula genera y se mueve ángulos eh, mientras transcurre el tiempo. Esos ángulos, por favor, recuerda que se miden en radianes. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que los ángulos se midan en grados, pero en este tema específico del movimiento circular, el ángulo se debe medir en radianes. Por lo tanto, si hablamos de velocidad angular, como lo hacíamos en cinemática con el movimiento rectilíneo, hablábamos de metros sobre segundo, porque la distancia se movía, la distancia se la medía en metros y el tiempo en segundos. Entonces, la velocidad en el movimiento rectilíneo se medía en metros sobre segundo. Pero aquí, como hablamos de movimiento circular, la partícula gira o se mueve ángulos en un tiempo determinado. Por lo tanto, la velocidad angular se va a medir en radianes sobre segundo. Recuerda que las unidades del ángulo se mide en radianes y se representa con rad. Ahora, en cambio, la aceleración angular, si hacemos una analogía con el movimiento rectilíneo pero el variado, la aceleración en el rectilíneo variado la representamos con A porque era el cambio de velocidad. En cambio aquí como aquí hablamos de movimiento circular variado, entonces hablaremos de alfa y se medirá en radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí el alfa se va a representar con las unidades serían radianes sobre segundo al cuadrado. Ok, de aquí vamos a recordar un poquito la simbología que vamos a usar. Entonces dice movimiento circular uniforme, dice velocidad angular con omega, ¿ya? Desplazamiento angular con la letra griega teta, ¿ya? Y el tiempo con la letra t. En cambio, en el MSV, a más de las anteriores, se va a usar la aceleración angular, que es alfa, la velocidad angular inicial, que es omega sub 0, y la velocidad angular final, que es omega sub f. Simplemente la velocidad angular que está acá la cambiamos o la aumentamos el 0 y la f, que es de la velocidad angular inicial y final, 0 y la f. Ok. Eh, Tenemos aquí las fórmulas del MCU y del MCV. Entonces en el MCU tenemos que omega es el ángulo recorrido en un tiempo determinado. Mira, ahí está. Tenemos otra cuestión. Mira, cuando hay movimiento circular uniforme, las partículas que están en los objetos van girando. Entonces, por ejemplo, acuérdate, por ejemplo, cuando observas en la lluvia cuando una llanta está girando, cuando un vehículo se mueve, las gotas de lluvia que salen disparadas del entorno de la llanta cuando va girando, pues
van saliendo disparadas con una velocidad. Depende de la velocidad de giro de la llanta. Entonces, esta velocidad, mira, es omega por r. ¿Qué es omega? La velocidad angular que tiene el objeto que está girando, y r depende del radio de giro del objeto que está girando o la trayectoria circular. Tenemos otra cuestión. En el movimiento circular existe una cantidad física que se llama la aceleración centrípeta y se puede definir como v cuadrado sobre r o omega cuadrado por r. Entonces, la aceleración centrípeta físicamente esta aceleración se produce únicamente cuando hay cambio de dirección. Movimiento circular, obviamente, cada momento estamos cambiando de dirección. Es como, por ejemplo, cuando tú estás en un vehículo, el chofer gira el volante, entonces cambias de dirección. Entonces ahí se genera una aceleración centrípeta. En el MSV tenemos cuatro fórmulas para sus cálculos de los elementos y una quinta que es la definición de la aceleración tangencial. Pero ya avanzamos un poquito ahí. Aquí tenemos que esta fórmula dice que omega final es igual a omega inicial más alfa por t. Se parecen mucho a las de cinemática del movimiento rectilíneo. Aquí tenemos que el desplazamiento angular o el ángulo recorrido es omega inicial por tiempo más un medio aceleración angular por tiempo al cuadrado. La tercera fórmula tenemos que omega final al cuadrado menos omega inicial al cuadrado es igual a 2 alfa por teta. 2 aceleración angular por el ángulo recorrido. Tenemos aquí que el ángulo o el desplazamiento angular es omega inicial más omega final sobre 2 por tiempo. Este paréntesis la denominaremos velocidad angular media, porque es promedio de las dos velocidades. Sumas las dos y divides para 2. Y tenemos la última, una cantidad física que aparece. La aceleración tangencial, que es alfa por r, es la multiplicación de la aceleración angular por el radio. Entonces, en el MSV, cuando un disco gira, puede frenarse o puede acelerarse ese giro. Entonces, ahí aparece la aceleración tangencial, que es el cambio de la velocidad del extremo o de la velocidad de acá arriba, la velocidad esta de aquí, esta velocidad cambia, entonces aparece la aceleración tangencial y y se, y se encuentra el valor de esa aceleración tangencial como alfa por r. Entonces, cuando la velocidad es constante es omega por r, la velocidad del extremo, la que está acá arriba. Pero en cambio, cuando hay cambio de velocidad, porque puede girar más rápido, puede girar más lento, entonces es alfa por r. Es la aceleración tangencial. Es porque cambia la velocidad del extremo. Y tenemos que aquí dos aceleraciones, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial van a sumarse vectorialmente, de manera que la aceleración total es igual a la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Entonces se van a sumar vectorialmente. Eso ya lo veremos en el ejercicio y lo explicaremos de mejor manera. Ok, mira, entonces pasamos. Ahora, dos elementos importantes que tenemos para el movimiento circular es lo que le llamamos el periodo, lo que tenemos el periodo, lo que llamamos el periodo, y la frecuencia. Entonces el periodo lo representamos con la letra T mayúscula y la frecuencia con la letra F minúscula. El periodo se define para hacer cálculos, se representa, se dice que es el tiempo dividido por el número de vueltas. En cambio, la frecuencia es lo contrario, al revés, número de vueltas dividido por el tiempo. Pero, físicamente hablando, decimos que el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta. Por ejemplo, nuestro planeta Tierra tiene un movimiento, nuestra rotación es un movimiento circular prácticamente. Entonces, cuando estamos aquí en nuestro planeta, giramos en torno al centro del planeta. ¿Y cuánto demora nuestro día? ¿Cuánto demora nuestro movimiento de rotación? Pues más o menos 24 horas. No es 24 horas exacto. Entonces, una vuelta entera de nuestro planeta Tierra demora 24 horas. Ese sería el periodo de nuestro planeta, de nuestro giro. Y así podemos calcular el tiempo que demora en dar
cualquier objeto que gira, ¿no? ¿Ya? Ese es el periodo. Y ahora, la frecuencia, como es al revés del periodo, por así decirlo, como te había dicho aquí, tenemos que el periodo se calcula como 1 sobre f, o f es igual a 1 sobre t. Entonces, si f es igual a 1 sobre t, se relacionan las dos cosas, entonces la frecuencia quedaría 1 sobre periodo, pero como el periodo se mide en segundos, quedaría 1 sobre segundos. Y esos 1 sobre segundos en matemáticamente sería s a la menos 1, o sea, segundos a la menos 1. Esa unidad de frecuencia, segundos a la menos 1, se va a llamar hercios. Entonces, el periodo se mide en segundos y la frecuencia en segundos a la menos 1, pero esto se va a llamar hercios. HZ, HZ, H mayúscula y Z. Ok, listo. Ahora, vamos a ver unos ejercicios. ¿Qué les parece? Muy bien. Aquí vemos. Dice que la Tierra, cuyo radio aproximado tiene 6.375 kilómetros, gira sobre su propio eje de rotación. Determinar. Entonces ahí están los 5 literales. El periodo de rotación, la frecuencia, la velocidad angular, la rapidez de un punto del ecuador en kilómetros por hora. Aquí hablamos del ecuador como como la línea ecuatorial, ¿no? Por eso está con minúscula. Y el módulo de la aceleración centrípeta. Entonces tenemos las incógnitas, tenemos ahí, literal, en las incógnitas tenemos el A, T mayúscula, B, la F minúscula, C, el omega, la D, la V de velocidad lineal o velocidad tangencial, y la E de A sub C, que es la aceleración centrípeta. Tenemos aquí la resolución. Ok, mira, tenemos que aquí el literal A, el periodo, como sabemos que es de nuestro planeta Tierra, ya lo tenemos aquí, mira, 24 horas. Entonces, lo que nos queda es transformar esas 24 horas en segundos. Entonces multiplicamos por 3600 y nos sale la respuesta 86.400 segundos. Para el siguiente literal, pues tenemos que hallar la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces reemplazamos y tenemos aquí la respuesta 1,16 por 10 a la menos 5 hercios, que ese es el valor de la frecuencia. Con estos valores vamos a encontrar la velocidad angular. La velocidad angular recuerda que es 2pi sobre t. 2pi sobre t, entonces tenemos aquí que 2pi sobre t es el ángulo, es el ángulo, es el ángulo, es el ángulo que, que, que gira el planeta Tierra dando una vuelta. Por lo tanto, 2pi sobre t, 2pi es el ángulo y t es el periodo que demora en dar una vuelta. Por lo tanto, reemplazando esos valores 2pi dividido por 86.400 segundos, nos da este valor de la velocidad angular, que es 7,3 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Ahora, con ese valor vamos al siguiente literal, que es la velocidad en el ecuador, que es omega por radio. Entonces solo reemplazamos el valor de la velocidad angular, multiplicamos por el radio del planeta Tierra y calculamos y pues tenemos aquí que sale velocidad 0,47 kilómetros sobre segundo. Pero como nos pedían kilómetros por hora, transformamos solo los segundos en horas y nos dan una respuesta de 1.675 kilómetros por hora. Dicho esto, dicho esto, eh, eh, entonces vamos a ver lo siguiente. La aceleración centrípeta es omega al cuadrado sobre r. Mira, aquí está. Entonces, de aquí vemos, reemplazamos con los valores que tenemos acá arriba. Simplemente reemplazamos, mira, reemplazamos aquí la velocidad al cuadrado con el radio y tenemos la aceleración centrípeta 440 kilómetros por hora. Entonces aquí tenemos la respuesta. Entonces ya tenemos aquí todos los literales. Ok. Entonces vamos al segundo ejercicio. Tenemos aquí un automóvil parte del reposo en una vía circular de 400 metros de radio con movimiento circular uniforme hasta que alcanza una rapidez de 72 kilómetros por hora en un tiempo de 50 segundos. Determinar, entonces ahí tenemos los literales de la A a la G.
velocidad angular final, la velocidad angular media, la aceleración angular, el desplazamiento angular, la distancia recorrida, el tiempo que tarda en dar 100 vueltas, el módulo de la aceleración total. Entonces aquí tenemos todos los datos, aquí tenemos todos los datos y tenemos las incógnitas acá con su respectiva simbología. Aquí al final, en la literal F, le he puesto T sub 100 porque vamos a encontrar el tiempo que da 100 vueltas, que es diferente al tiempo que está aquí. Entonces es muy diferente el tiempo que está ahí. Entonces son dos tiempos diferentes. Pasemos. Entonces tenemos la resolución. De aquí tenemos que, para encontrar literal A la velocidad angular final, usamos la fórmula general omega por F, que está aquí. Entonces despejamos omega final, un simple despeje. Pero para ello necesitamos transformar la velocidad que nos dio en kilómetros por hora, transformamos a metros por segundo. Transformamos y nos da 20 metros por segundo. Con ese valor reemplazamos y nos da un valor de 0,05 radianes sobre segundo. Ya tenemos la velocidad angular final. Recuerda que la velocidad angular está en radianes sobre segundo. Pero recuerda que estamos en m sub v. Aquí hablamos del omega f, omega final. Porque esa velocidad alcanzó después de que estaba en reposo. En un tiempo de 50 segundos llegó a una velocidad del extremo de 72 km por hora. Y entonces la velocidad con la que está girando las partículas en ese instante. Dice en el siguiente literal que la velocidad media es lo de aquí. ¿Te acuerdas que te dije que había una fórmula? Entonces aquí sumamos las dos velocidades y dividimos para 2, entonces el promedio. Sumamos las dos velocidades 0 y 0,5, dividimos para 2 y sale 0,025. Entonces no es difícil ahí lo que está ahí. Seguimos para encontrar la aceleración angular. Tenemos la fórmula de la aceleración angular, que es la que está acá. Entonces omega final es igual a omega inicial más alfa por t. Despejamos el alfa y entonces simplemente reemplazamos con los datos. Mira, 0,05 más 0. Perdón, ahí debe ser menos, aquí hay un error, menos 0. Y dividimos para 50. Entonces las unidades quedan radianes sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración angular, 0,001 radianes sobre segundo al cuadrado. Luego para el ángulo recorrido en ese tiempo de 50 segundos tenemos esta fórmula de aquí, omega inicial por tiempo más un medio alfa por t al cuadrado. Mira, la velocidad angular al principio era 0, por eso le puse 0 radianes. Y eso multiplicado por 50 sale 0. Y después eso sumamos 0,01 multiplicado por un medio y por 50 al cuadrado y sale el ángulo recorrido en 1,25 radianes. Tenemos encontrado el ángulo que ha recorrido ese vehículo en un tiempo de 50 segundos. ¿Qué distancia caminó ese vehículo mientras estaba girando esa pista circular? Pues aquí tenemos que es 500 metros. ¿Cómo calculamos? Pues la distancia es el ángulo que ha girado, multiplicamos por el radio. 1,25 radianes por 400 metros da 500 metros. Perfecto, aquí está. Después tenemos la pregunta, nos pregunta el tiempo cuando da 100 vueltas. Entonces aplicamos esta fórmula de aquí que ya la vimos anteriormente. Despejamos el ángulo, pero este ángulo es sub n porque el número de vueltas son 100. Entonces, mira, este omega t por omega inicial por tiempo se elimina. Entonces te queda la expresión de acá abajo. Esa expresión de ahí simplemente despejo el tiempo despejo y me queda esta raíz cuadrada. Y lo que hago es ahora transformar las 100 vueltas, las transformo en radianes, entonces te queda 628,3 radianes. Entonces aquí están las 100 vueltas que han sido transformadas a radianes y reemplazo en la fórmula y me queda como respuesta 1121 segundos. Ese sería el tiempo que demora en dar 100 vueltas. Y para terminar, vamos a calcular la aceleración total. La aceleración total, como te había dicho al principio, es la suma vectorial entre la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Entonces tenemos que encontrar primero la aceleración centrípeta en este punto. Mira, entonces tenemos aquí la aceleración centrípeta, tenemos omega cuadrado por r, entonces tengo 0,05 multiplicado por 400, recuerda que aquí está elevado al cuadrado, entonces sale 1 metro por segundo al cuadrado. Tengo la aceleración centrípeta. Después de la aceleración centrípeta calculo la aceleración tangencial, que es alfa por r. Reemplazo los valores.
0,01 radianes sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración angular que calculamos hace rato, 400 metros, que es el radio de la pista. Reemplazamos, multiplicamos y nos da 0,4 metros sobre segundo al cuadrado. Como te había dicho, es Pitágoras porque la aceleración centrípeta es un cateto y la aceleración tangencial es otro. Por lo tanto, la de Pitágoras, la promedio, es la hipotenusa. Entonces, a cuadrado es igual a AC al cuadrado. Y acá tenemos la aceleración tangencial que le elevamos al cuadrado. Entonces ahí se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces la aceleración tenemos aquí como a Pitágoras. Despejamos la A aplicando raíz cuadrada. Reemplazamos los valores de aquí de 1. Reemplazamos el valor de 0,4. Reemplazamos aquí. Y mire, ya tenemos una aceleración total de 1,08 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, mira, sencillo. No es gran cosa. Entonces, por favor, recuerda realizar la actividad de consolidación y tenemos como finalización este video. Ojalá les sirva este video. Es reforzamiento de la presentación que hicimos en vivo, pero para que la recuerdes y de pronto, si no lo viste bien el video, pues para que quede esto un poquito más claro. Muy amables jóvenes, nos estamos viendo muy pronto.